La capacitación del día de hoy va a estar más enfocado a lo que vimos la semana pasada. La semana pasada fue un poco más teórico de qué es lo que podemos llegar a hacer con RTMC. Hoy vamos a verle ya más en práctica y sobre todo lo que es enfocado a lo que es Web Service, que es el título de la capacitación de día. Y eso es con lo que vamos a comentar el día de hoy. Ahora estamos visualizando mi pantalla. La capacitación del día de hoy va enfocado netamente a lo que es RTMC Pro con los complementos ya más avanzados que son los que utilizamos para proyectos. Si recuerdan, este es el proyecto que estábamos trabajando la semana anterior. Tenemos aquí al lado de mi computadora tengo yo un datalogger, un CR1000X que está generando datos de termocupla, esto es temperatura ambiente. La termocupla, como yo la puedo tocar físicamente, el rato que yo la toco cambia la temperatura y es lo que estamos viendo. Es un reporte simple, bastante simple, pero muchas de las veces para lo que es reportes es bastante útil. La intención, como les decíamos la semana anterior, es que esto ya sea el reporte que se imprime, el reporte que se exporta, el reporte que se envía por el correo electrónico. Vamos también a ver eso como parte del curso de hoy. ¿Cómo es que hacemos que se genere un reporte? Actualmente está generándose un reporte. Tengo mi carpeta de reporte. Y en la carpeta de reportes se están creando reportes. La última hora que creé reportes automáticos fueron a las 9:09. Estoy creando reportes con formato HTML y HTML, pero como imagen, en realidad es PNG. Estoy creando también un reporte como tipo PDF. Eso es lo que nos sirve ya después cuando enviamos nosotros nuestros reportes a un usuario, a un supervisor, a alguien que necesite nuestra información. Si se fijan, ya es un reporte, es una hoja. Aquí por la cantidad de información fueron a 2 hojas. Y esa es la ventaja, que darle formato para que estén 2 hojas. La parte de lo que es datos, por la cantidad de datos que estoy manejando, se distribuyó en 2 hojas, pero yo no tuve que separarle en hojas. Eso está haciendo automáticamente el programa y esa es una de las ventajas que tiene el sistema. El reporte se generó automáticamente. En este caso, el reporte lo que estuvo haciendo es generar datos de 1 minuto. Tengo una ventana de 1 minuto. Si se fijan, comienza a las 8:00 y finaliza el minuto 8:59. Es 1 minuto de datos porque eso es lo que yo he configurado. El momento que se ejecutó el programa, la secuencia para que se cree el reporte fue a las 9 de la mañana con 9 minutos con 5 segundos, porque así estaba programado. Y si se fijan, la parte de datos, como sacamos datos a nivel de minuto, como está programado ahora actualmente, el último dato reciente, nuevo, válido, es el de las 9 de la mañana con 9 minutos con 0 segundos. Esto es configurable. Yo puedo hacer que el reporte sea de la semana completa, del mes completo, como yo necesite, que el reporte se cree los lunes, los martes, los miércoles, a las 8, a las 10, a las 12, lo que necesite, eso es completamente configurable. Vamos a verle cómo se hace eso también. ¿Sí? Nuevamente vamos a la parte de complemento. Esta es la aplicación que ya vimos la semana anterior, RTMC Pro. La versión Pro es la que nos permite todas estas funcionalidades. La diferencia ya las vimos la semana anterior, no vamos a ahondar mucho en eso. La parte de publicación, netamente en publicación. Esta es una carpetita de proyecto que yo la hice que se llama Report Web, así le puse yo el nombre, puede ser el nombre que ustedes quieran. Para lo que es publicación es simple, es bastante simple. Para un usuario que no sabe lo que es programación web, le ayuda muchísimo. No necesitamos saber absolutamente nada de programación web, simplemente usamos los complementos y se genera el proyecto. Esa es la ventaja que tiene el sistema. Para eso, el sistema utiliza un publicador web, que es un servicio. Eso se instala como complemento adicional a Logarnet. En Logarnet, los aplicativos que tenemos instalados de RTMC Pro es ese, el que vamos a ver es ese, se llama RTMC Pro. Pero ese utiliza un complemento de publicación, que es el Web Publisher. Ese complemento en realidad es un servicio, una interfase de aplicación. Lo podemos buscar como servicio, como service, y debe aparecernos como Web Service o CSI Web Admin. Esta es la aplicación que hace la interfase gráfica con el servicio de publicación. Aquí lo que le decimos es cómo publicar, cuáles son las credenciales. Esto es lo que maneja en sí la publicación. Esa es la ventaja. Lo que les digo, nosotros no necesitamos saber lenguaje de programación para crear el proyecto web. Esa es la ventaja súper fuerte del sistema.
simplemente hacer lo que hicimos la semana anterior, adecuar nuestro entorno gráfico en función de nuestras necesidades, luego simplemente hacemos la publicación. La ventaja de la publicación en este punto, como les digo, es que simplemente yo pongo publicar a través del botón del icono de publicación. Que utiliza el complemento de Web Publisher. Aquí lo estamos viendo. Yo tengo varios proyectos, que es lo que les decíamos la semana anterior. Tener varios proyectos publicados a la vez en diferentes servidores. Les voy a compartir un link de un proyecto que hice hace un minutito para que lo puedan ver. Esto es web, esto lo estoy publicando desde mi computadora en mi casa hacia mi servidor que está en mi oficina. Y el enlace en realidad corresponde a ese servidor que está en la oficina, no en mi casa, pero los datos los estoy generando en mi casa con mi datalogger, pero la publicación web la estoy haciendo en mi otro servidor. El ejemplo es bastante claro porque tengo un servidor de publicación. En sí, mi computadora ya no es el servidor de publicación, sino el servidor se convierte en este caso, en este ejemplo, en el servidor de publicación. Claro que mi computadora puede ser el servidor de publicación. En este caso, mi red no tiene una IP pública fija, por eso es que lo manejo de esa forma. Yo puedo, en resumen, publicar donde yo necesite, en el servidor local o en un servidor externo. Les voy a copiar esto en el chat para que puedan revisarlo mientras estamos en la sesión. Aquí les comparto el link, pueden revisar el link, ese es el equipo que ya está generando información. La IP a la que estoy apuntando está 186.340.118 del puerto 9090. Es mi servidor que está en mi oficina, no es el equipo que yo lo tengo aquí en mi casa. Y ustedes pueden ver la información en línea, cómo está cambiando el proyecto que lo tengo en la parte atrás de fondo. Si se fijan, son los datos reales en línea. Ahora estoy tocando la termocupla, subió como pico y eso lo van a ver ustedes en sus exploradores. Esa es una de las ventajas súper importantes que tiene el sistema. Como les digo, es bastante simple a la hora de generar reportes y sobre todo en hacer esta interfase web. No hemos hecho a este punto nada a nivel de programación para hacer esto, simplemente son complementos que los configuramos. Claro que tenemos que saber cómo se hace esa configuración para poder llegar a hacer lo que estamos visualizando acá. Pero como les digo, es súper amigable y esa es la ventaja del sistema. Vamos a ver entonces cómo fue que hicimos esto, cómo fue que llegamos a esto. El complemento de publicación, como les digo, es este de aquí. Vamos primero al proyecto, vamos en partes. Este es el proyecto que tenemos, el proyecto que ustedes tengan, la información como ustedes la estén visualizando, ya sea tablas, ya sea gráficas. Por ejemplo, acá ya tengo otro reporte, maneja otro tipo de información, otro tipo de gráficas, está enfocado a otro tipo de aplicación en sí. Pero, como les digo, en sí es un proyecto y lo que vamos a hacer ahora es ese proyecto, publicarlo de forma web. Para la publicación de forma web, como les digo, tenemos la opción de Publish Web. Vamos a hacerlo primero acá para revisar cuál es el procedimiento. El procedimiento es súper simple. Utilizamos Publish to Web, le damos clic y nos aparece una ventana que es la que maneja, administra el sistema de publicación. Yo tengo de momento 1, 2, 3, 4, 5, 6, con 7 proyectos de publicación con diferentes características. Cada proyecto puede ser diferente, puede contener información diferente de proyectos gráficos que tengan información diferente. Es lo que yo les decía la clase pasada. Si ustedes tienen un sistema con muchos equipos en instrumentación o los reportes necesitan que sean personalizados por grupos o por usuarios, en ese caso aplica bastantísimo la opción de acá. Yo puedo manejar N cantidad de proyectos, lo que ustedes necesiten. Puedo tener un proyecto enfocado a lo que son gráficas, otro a lo que son datos, otro a lo que son niveles de usuarios, por ejemplo, para mantenimiento, para operación. Depende de qué es lo que necesite. Debe haber usuarios que estén enfocados en lo que es los sistemas de alimentación, que den atención o mantenimiento o corrección o intervención a los sistemas de alimentación. Y desde aquí yo puedo crearme un proyecto únicamente con información que ellos necesitan para que en el momento que se produce una alarma, que se produce una alerta, lo veamos gráficamente, lo veamos visual. Esa es la ventaja del sistema a nivel de publicación. Lo simple en la parte de publicación es cómo en realidad se configura.
todos los componentes que necesito yo. Básicamente necesito indicarle dónde voy a hacer la publicación, dónde está mi servidor de publicación. Si se fijan, dice PC Web Server Settings. Estamos diciendo en dónde voy a hacer la publicación. Para hacer la publicación necesito que donde le estoy indicando haya un servidor de RTMC Pro. Si es que no contamos con una licencia de RTMC Pro donde yo quiero hacer la publicación, no voy a poder hacerlo. Si es que mi publicación va a ser local, aquí por ejemplo yo le pondría localhost, o si es que mi computadora está dentro de mi intranet y yo sé cuál es la IP, le pondría la IP, por ejemplo, una 192.168.0.103, que es mi computadora actualmente. Si esta es la IP. Aquí, de la misma forma, yo estoy haciendo una publicación fuera de mi red, a la red que yo manejo en mi oficina. Tengo la IP pública, que en mi caso es esto, y en mi caso yo manejo puertos diferentes, porque la publicación normal, por defecto, se la hace en el puerto 80, como la mayoría de sistemas. Si ustedes tienen aplicaciones que usan entorno web, probablemente estén utilizando el puerto 80. Este es un problema con la mayoría de sistemas, porque la mayoría de sistemas utilizan el puerto 80. En este caso, nosotros en el servicio podemos configurar a través de qué puerto vamos a hacer la publicación. En mi computadora no hay problema porque yo no tengo ningún otro servicio bajando sobre el puerto 80, pero en mi red corporativa tengo servicios trabajando en el puerto 80 y en muchos más servicios en otros puertos. En ese caso, en mi empresa lo que estamos haciendo es utilizar para publicación el puerto 9090. ¿Por qué el puerto 9090? Porque es el que yo tenía disponible en ese momento. Es el 91, 91, 92, 92, el puerto que ustedes necesiten. Eso ya dependerá de la infraestructura de red que tienen ustedes y qué puertos disponibles tienen en ese momento. En este caso, voy a crear una publicación eh, local. La publicación web en el servidor externo la vamos a ver después, pero en partes, como les decía. Vamos a la publicación local. Simplemente mi proyecto, lo que sea que contenga mi proyecto, le doy en publicar a web. Aquí le indico dónde voy a publicar. Voy a crear un nuevo para no perder el que tengo. Y aquí es lo que les decía la semana pasada. Yo puedo publicar sobre el datalogger. Podríamos hacer que este proyecto esté contenido en el datalogger. Puede servir para ciertas aplicaciones, pero el tema es que esto va a consumir recursos en el datalogger. No es siempre recomendable que el datalogger sea el servidor de publicación web. Tiene esa capacidad y, de hecho, tiene un servidor propio web al que podemos acceder al datalogger. Pero aquí crearíamos un servidor adicional web en el mismo datalogger. No siempre lo hacemos porque consume recursos. Normalmente un servidor web debería ser un servidor más estable, más robusto, un servidor como tal, con características del servidor. En ese caso, la opción lógica en realidad es PC Website. En este caso, vamos a usar esta opción. Y aquí tengo la opción de seleccionar el nombre con el que voy a ver el URL. Voy a cambiarle, voy a ponerle un nombre, por ejemplo, aplicación, que es diferente a los que ya tengo allí, y web con mayúsculas, por ejemplo. Este es el nombre que voy a ver yo en la parte de arriba, en la pestaña de publicación. Puedo ponerle la P mayúscula, puedo ponerle espacio, por ejemplo, como para que se vea un poquito más estético. Y indico a dónde voy a hacer la publicación. En este caso, yo sí puedo hacer la publicación sobre mi servidor local porque tengo capacidad de hacerlo. La única diferencia sería que ustedes no van a poder acceder porque está dentro de mi internet y yo no estoy publicando el proyecto externamente. Por eso es que creé este proyecto en esta otra IP en la que estamos viendo atrás, para que puedan acceder, para que puedan visualizar, para que puedan probar cómo funciona el sistema. Esto está en línea. Si se fijan en la parte de atrás, cada vez que yo toco la termocupla, sube la temperatura, suelto, baja la temperatura, toco, sube, suelto, baja. Esto está en línea y esto pueden verlos ustedes desde su teléfono, su tablet, su computadora, como sea que estén accediendo ahora a la sesión. Web, están comprobando ustedes que es web que está funcionando. Esto yo lo tengo aquí en mi oficina. Vuelvo a tocar, va a subir, voy a dejarle allí un par de segundos, le suelto y baja la temperatura. Se me salió de rango, por eso es que se mandó un pico muy grande.
tenemos que esperar que pase el pico. Eh, Volviendo al tema de publicación, aquí como estamos haciendo la publicación sobre mi computadora, sobre sus computadoras, cuando es el servidor local, siempre localhost, pueden indicarle el puerto en el que ustedes necesitan que se haga la publicación, pero esto hay que coordinar web service que vamos a ver. ¿Por qué les decía yo que es puerto 80 y cómo es que yo podría cambiar de puerto? Eso no lo cambiamos aquí. Aquí yo estoy diciendo a dónde voy a publicar. Pero el servicio está en otra parte, la configuración que vimos de web service, que está en aquí, Biostaras. Aquí está, aquí estamos escuchando en el puerto 80. Si yo quiero que sea en el puerto 90, tengo que configurar aquí en CSI Web Server Administrator. Acá tengo que hacer el cambio de publicación. No únicamente acá en realidad yo le digo, voy a publicar en este puerto con este nombre en tal puerto. En este caso, como es puerto 80, yo no necesito ponerle 80, podría poner 2.80, pero en realidad ya se entiende que es 80. Voy a ponerle el nombre del URL con el que yo voy a trabajar en este momento. Voy a ponerle un test report, solo para el ejemplo. Y necesito yo credenciales para realizar la publicación. La publicación tiene autenticación. Si es que yo no tengo credenciales, no voy a poder hacer la publicación sobre el servidor. Y eso es algo importante. Digamos que ustedes tienen varios clientes, varios usuarios que tienen RTMC Pro en sus computadoras y tienen un servidor centralizado. Si es que ustedes quieren hacer un cambio en la publicación, podrían hacerlo si es que tienen las credenciales y los niveles de privilegios de acceso como para poder hacer un cambio en la publicación. Podrían hacerlo remotamente, que es lo que estoy haciendo yo. Yo tengo niveles de usuario como para poder hacer el cambio de la publicación desde mi casa, desde donde sea, en mi servidor que está en mi oficina, a través de credenciales. Esa es la ventaja del sistema. Pero si es que no las tuviese, no voy a poder hacer ese cambio. Ahí estamos dándole un grado de seguridad a la información que estamos manejando y estamos publicando en nuestros servidores. En este caso, como les decíamos, es publicación local. Mi computadora es mi localhost. Mis credenciales son admin y la que le coloqué. Aquí voy a decirle con qué frecuencia quiero que se refresque la información. Pueden ser intervalos incluso de hasta milisegundos, días, minutos, semanas. Si es publicación de información que a mí me llega cada 5 minutos, puede ser cada minuto, cada 5 minutos. No necesariamente es mejor publicar cada milisegundo, cada 10 milisegundos, 10 milisegundos. No, depende de qué necesito publicar, qué información manejo yo. Según eso, voy a decidir cuál es el tiempo lógico de colecta de información, de actualización de información. En este caso, mi equipo genera datos cada 500 milisegundos. Podría hacerle el cambio cada 500 milisegundos, pero más bien voy a dejarlo a configuración de 10 segundos. En realidad, Logernet actualiza el cambio cuando hay un cambio. Aquí esta es la configuración que necesitamos. Es súper simple, como les digo, el tema es entender qué es cada uno de estos campos. Host address, nuevamente, es en dónde yo voy a hacer mi publicación, en qué IP, en qué puerto y cómo se va a llamar el proyecto de publicación al que yo voy a después acceder. El rato que yo ponga en mi URL, voy a poner localhost/testreport. No publicación web, como les digo, publicación web que puse aquí es el nombre que va a aparecer acá. Tal cual como yo tengo en la parte de atrás, post attend, zoom, report web, así. Eso hay que tenerle claro. Muchísimas de las veces el proyecto que yo publico en mi servidor lo necesitamos que esté también agregado a mi portal web de empresa porque sería interesante que el sistema esté vinculado a mi plataforma mucho más grande que maneja más información. En ese caso, lo que vamos a darles a la gente de informática que maneje el otro sistema de publicación que es externo a Logernet es este URL. En este caso sería la IP de la computadora con el URL. Eso es lo que tendríamos que darle para que alguien acceda a esa información y la publique, la vuelva a publicar o vuelva a linkearle, a vincularle en otro aplicativo, en otro sistema de publicación. Bien, nuevamente, como les digo, el host address es donde yo voy a hacer la publicación, en qué servidor de CSI Web Server. User ID y password son las credenciales que yo necesito para leer el servicio de publicación o modificar el servicio de publicación. En este caso,
caso son solo esos parámetros que yo necesito. Vamos a poner publish web type. Your does not exist. Ya tengo aquí, nos faltó algo súper importante, es indicarle cuál es el proyecto que yo quiero publicar. En este caso no he seleccionado nada y por eso es que nos apareció esa advertencia. Vamos a seleccionar el proyecto que yo estoy queriendo que se publique en web. En este caso está en C, está en Campbell, está en RTMC, está en Training, le puse yo allí, y se llama reporte web. Vamos a seleccionarlo y vamos a darle un publish. Esperamos un par de segundos. Y tenemos allí la publicación. Este es el resultado de la publicación. Si hubiese existido algún error en la publicación, aquí me va a aparecer error por tal razón. En este caso, como no hay ningún error, le damos yes y con eso puedo yo ver ya la publicación que se creó. Ya, en este caso, ¿por qué me aparece username and password? En el proyecto que les mandé el link, no les va a pedir usuario y contraseña, porque mi servidor local en mi computadora deshabilita el permiso para acceso sin credenciales. La única forma de acceder a mis proyectos web es a través de credenciales, que yo he creado varios niveles de credenciales con diferentes tipos de privilegios. En un entorno web, como les decíamos la semana anterior, yo puedo hacer control, yo puedo actuar sobre los campos si es que he configurado mi proyecto de esa manera. Si yo tengo un campo de control en mi proyecto web, en el que al tocar alguna parte haga un cambio, envíe una variable y eso después condicione operación en los equipos, para acceder a esos cambios voy a tener que validar usuario y credenciales, porque qué tal si ese sistema abre compuertas, cierra compuertas o tiene procesos críticos como estos. En este caso es preferible utilizar el sistema de credenciales, esa autenticación web. En este caso voy a colocar las credenciales que creé yo en este momento. Y cuando autentico las credenciales, tengo ya acceso a la publicación. Esa es una de las ventajas muy, muy grandes del sistema, porque me permite a mí darles acceso a usuarios. Aparte de crear proyectos para diferentes usuarios, enfocado a diferentes usuarios, yo puedo controlar quién se conecta. Puedo crear un usuario para cada persona, puedo tener los usuarios que yo necesite. Y esa es una ventaja súper útil del sistema. Podemos ver cómo funciona ya la parte de usuarios operativamente, ya uno a uno con alguna pregunta muy, muy particular que puedan tenerlo después. Pero como les digo, el sistema de autenticación es muy bueno, es muy útil y es bastante simple en realidad en configuración. Lo vamos a ver después. Y esto es nuestro proyecto publicado web, el proyecto que yo creé. Como ustedes lo vieron, no nos tomó ni 2 minutos en configurar el proyecto, súper simple. Aquí está el URL que les decía, localhost/test-report, que es donde yo le puse. Agrega siempre un guión bajo, un slash index.html, eso le agrega el proyecto siempre. Yo le pongo sin eso, igual funciona, igual conecta. Vemos que el proyecto está cambiando en tiempo real. Si yo selecciono mi termocupla, hago que cambien los valores, el cambio se ve. Esto está publicado ahora en mi computadora, pero también tenemos la publicación, está corriendo sobre el otro servidor. Tengo ahora 2 servidores publicando en 2 sitios diferentes la misma información, el mismo proyecto, pero pueden ser proyectos diferentes. Esa es la ventaja del sistema. Si yo necesito desde mi casa cambiar la publicación remotamente en mi empresa, la puedo hacer tal cual como lo están viendo ustedes. Y esa es una ventaja súper útil. Los niveles de acceso, eso se maneja de forma un tanto diferente si quieren. Eso podemos verlo en otra sesión. Ya son niveles de acceso y seguridades a Logernet. Estamos aquí hablando entre servidores de Logernet. No estoy trabajando yo con escritorio remoto o alguna otra forma de comunicación entre los equipos, entre las máquinas, entre los servidores, sino estamos hablando a través de las aplicaciones. Esa es otra de las ventajas del sistema, que me gusta bastante y enfatizo bastante cada vez que estamos con clientes, porque el acceso que tenemos a los servidores, a los clientes, a través de Logernet, es a través de protocolo de comunicación.
yo no necesito una VPN, yo no necesito un escritorio remoto, yo no necesito TeamViewer, ni Desk, UltraViewer, cualquier tipo de aplicación que se les ocurra para yo acceder físicamente al servidor. Esa es la ventaja, me da la seguridad de que únicamente estamos enviando y recibiendo información a través de protocolos. No estoy enviando archivos para visualizar esta información. La publicación, sí, ahí montamos archivos, es un proceso diferente. Pero la comunicación normal para consultas, descargas de datos a través del Overnet, de servidores y clientes, se lo hace a través de protocolo IP. Eso garantiza que el usuario, el que está accediendo a este servidor, no va a tener acceso al servidor físico a nivel de archivos. Con eso yo estoy tranquilo de que el servidor es seguro, no va a haber problemas con mis datos, con la información física que yo tengo en mi servidor. Con el tema de comunicación, a nivel de comunicación. Volviendo a la parte de publicación, si se fijan, el proceso, como les digo, es súper simple. Tenemos el proceso que acabo de crear acá. Fíjense, el nombre que le pusimos es publicación, espacio, web en mayúsculas. Es tal cual como yo le puse. Acá yo tengo otro que dice reporte, todo pegado, web, solo da W con mayúsculas. Y vemos en qué IP está publicado. Esto está publicado, como les digo, en otra computadora que no está aquí físicamente, está en otro sitio, puede estar en cualquier parte del mundo. Esa es la ventaja del sistema. Volviendo a la parte de publicación, yo podría tener otro proyecto, y aquí tengo varios proyectos. Estoy publicándoles de forma con información diferente, tiempos diferentes. Esto ya depende de qué es lo que yo necesite. Ustedes van a publicar los proyectos que necesiten, que hagan falta. Lo que quiero ver ahora es la parte de seguridades. ¿Por qué me apareció la autenticación? Vamos a revisar dónde está eso. Aquí yo no tengo ese nivel de control. En RTMC netamente como tal, como aplicación, yo no tengo ese nivel de control. Eso lo vamos a encontrar únicamente en CSC Web Server. Ahí es donde nosotros tenemos ese nivel de publicación. Si se fijan, antes estuvo en azul porque no teníamos ningún proyecto publicado. Ahora tenemos 2 proyectos publicados, está en verde. Yo puedo parar el servicio, esto físicamente es un servicio que está instalado en su computadora. Podemos verificarlo yendo a los servicios. Dependiendo de la versión de RTMC que tengan, el servicio puede llamarse Campbell Web Service o CSI Web Service. En mi caso es CSI Web Server. Es que tuvieran una versión más reciente, les va a aparecer Logger Web Server. En sí es un servicio. Lo que les digo, esta interfase lo que hace es comunicarse con el servicio. Si yo paro el servicio, voy a dejar de tener información, se va a dejar de actualizar la información. Esto no es una aplicación, esto es un servicio, esto es una ventaja del sistema. La publicación web es un servicio. Esto quiere decir que yo no necesito que la aplicación esté abierta y no tener que verla que esté ejecutándose y tener la preocupación de que cerré la aplicación y se me cayó el sistema de publicación web. No, en este caso es un servicio. Al ser un servicio está funcionando el tiempo mientras el servicio esté operativo. Voy a hacer una actualización para que nos indique, y fíjense ahora, el servicio está parado, por eso yo tengo la opción de arrancar el servicio. Puedo tanto arrancarlo como detener el servicio, ya sea por la aplicación CS Web Server Administrator, o si no, directamente a través de los servicios de mi computadora. Voy a levantar el servicio directamente desde acá, solo le damos clic y me aparece este símbolo de web en rojo, con el signo de admiración súper grande, y me dice que el servicio no está corriendo. Vamos a dar clic, con eso el servicio se levanta y vamos a tener actualización en datos. Fíjense cómo está la pantalla. Eso únicamente mi pantalla. En el otro reporte se sigue corriendo, sigue normal, porque lo que estoy parando es localmente en mi computadora el servicio de publicación. No he parado la publicación en el servidor que tengo yo en mi oficina, sino únicamente paré la publicación sobre mi máquina. Vamos a ver si ya se levantó el servicio. Ahí puedo volver a actualizar. Como estamos con una frecuencia de, creo que le puse 10 minutos, a los 10 minutos volvería a actualizarse. Y fíjense esto, el rato que yo pido actualización, me pide que vuelva a ingresar las credenciales que yo puse. Las credenciales, como les decía, pueden ser de nivel de administrador completo, en el que yo puedo hacer absolutamente todo, desde manipular cualquier control que yo tenga en la pantalla web. Eso es súper, súper interesante e importante, porque como les digo, yo remotamente podría hacer alguna operación desde la página web.
Aquí no necesito, esa es la ventaja que el cliente cuando se conecta, ustedes están conectados ahora a mi aplicación y no necesitan Logarnet, no necesitan RTMP Pro, no necesitan nada porque esto ya es un servicio web que yo puedo utilizar cualquier aplicación explorador de Internet para trabajar con la plataforma que yo he desarrollado. En este caso, cuando manejo autenticación, me da la seguridad de que el proceso va a ser realizado por la persona a la que yo estoy cediéndole ese acceso, esos permisos. En este caso voy a poner mi usuario. Si no autentica, simplemente no va a ingresar. Y fíjense, nuevamente ya tengo la publicación. Recuerden que en este caso, para el ejemplo, son dos servidores de publicación. Este sobre localhost, que es mi computadora, que estoy usándole mi computadora como servidor de publicación, pero ustedes no van a poder acceder y visualizar a mi servidor de publicación, por eso es que creé el mismo servicio, estoy mandando la información a mi servidor en mi oficina. Vamos ahora a la parte de usuarios. En la parte de configuración del servicio, esto es súper interesante, yo puedo revisar qué conexiones tengo. En este caso yo tengo una conexión desde mi localhost, mi propia computadora, porque no tengo ningún otro cliente. Yo podría usar mi teléfono y acceder a la publicación de mi computadora poniéndole la IP y el nombre del proyecto. Voy a hacer eso súper rápido, como para que lo vean, que se agrega el usuario. Eh, Denme un minuto. Estoy poniendo mi IP y se llama test. Esto no van a poder hacerlo ustedes porque esto es local en mi computadora. Estoy probándole mi computadora para que ustedes puedan ver cómo cuando hago una consulta adicional se agrega un usuario en Address Current Active Connections 192.168.0.103. Todavía no me carga. Pero bueno, si es que ustedes tienen varios clientes consultando sobre su servidor, aquí ustedes van a ver las IPs de origen. Con la IP de origen, aquí tengo los proyectos que están publicándose en este momento. Y en la parte de configuración es en donde yo voy a decirle en qué puerto quiero que trabaje el servicio de publicación. Por eso les decía, por defecto en mi computador estoy en el 80, en mi servidor, en mi oficina trabaja en el 90-90, y ustedes pueden decir, yo tengo usado el 80, tengo el 90-90, tengo tal puerto, y aquí podemos ponerle ese puerto en el que ustedes van a trabajar con el servicio de publicación web. Esto no quiere decir que el rato que yo haga la publicación desde acá, acá se va a cambiar. Acá yo estoy diciéndole que mi proyecto va a publicarse con estas características. Los dos deben coincidir, eso en resumen. Por eso es que la publicación de acá yo no la tengo en el puerto 90-90, sino está en el 80, pero como es 80, no le pongo 2 puntos. Esa es la diferencia. Yo puedo hacer también un log de la parte de publicación. A veces cuando tenemos muchísima información es importante revisar los logs para ver cómo está comportándose a nivel de tiempos, a nivel de tamaños. Se puede aquí habilitar un log. El log puede ser diario, puede ser semanal, puede ser por capacidad, puede ser por números de archivos. Ya es un log que se va a generar. La parte de permisos está acá abajo, Edit Permissions. Aquí yo le digo cuáles van a ser mis... Fíjese en la parte de anónimos. Esto es cuando yo no ingreso con credenciales de autenticación. Si yo no ingreso con credenciales de autenticación en mi servicio, en mi publicación, en mi computadora, no voy a tener ningún acceso. Por eso es que cada vez que yo abro una pantalla, consulta web, me pide las credenciales de acceso, porque yo estoy deshabilitando la consulta anónima. Yo tengo un usuario de administración que es el que me permite hacer la publicación. Tengo un usuario 1, un usuario 2 y un usuario 3 con diferentes niveles. Si se fijan, el usuario 1 tiene todos los privilegios, incluido publicación, de publicar sobre el servidor. Tengo un usuario 2 que tiene únicamente permisos de lectura, que va a hacer solo consultas, va a visualizar la información que yo tengo. Y tengo un usuario 3 que tiene el mismo nivel de privilegios. Pero si se fijan, es súper simple. Yo puedo aquí agregar los usuarios que yo necesite y darles credenciales a cada uno de mis usuarios. Y según eso, cada usuario, cada persona, cada grupo de trabajo se va a ir conectando. Esto lo que compete con lo que son niveles de usuarios. No es complejo, es súper simple. Como les digo, la parte de publicación es súper simple, pero me extendí un poco para que lo tengan claro cómo funciona, porque es una opción súper útil para los sistemas de monitoreo.
Vamos a cerrar la parte de publicación y para terminar vamos a revisar la parte de publicación automática que nos estuvieron consultando las últimas 2 semanas. El proceso es súper simple. La diferencia es, vamos a ver cómo funciona la parte de publicación. Hay que entender cómo trabaja el sistema para la publicación automática, para la generación de reportes automáticos. Vamos a irnos a reporte en la carpeta training. Voy a cambiar el nombre. El nombre en realidad se llamaba reporte, se copió y se movió, por eso tengo aquí copia. En realidad tiene que llamarse así y voy a abrirlo. Se llama reporte A4, es el mismo con el que estuvimos trabajando la semana anterior. La diferencia del reporte que vimos atrás y el que estamos viendo ahora es que yo tengo esta opción de acá de intervalo de tiempo. Eso está en las funciones de reporte. Yo agrego un rango de reporte, que es lo que les decía la semana anterior. Es que yo quiero ver una semana, si yo quiero ver un mes, aquí voy a decirle. Y aquí es donde yo estoy configurando que me trabaje mi proyecto en un minuto de datos. Esta es diferente a la publicación web que estoy haciendo, que estamos viendo todo el tiempo que se actualiza y ustedes están viendo en sus computadoras, en sus máquinas, cómo se va actualizando. En este caso aquí, yo le digo el rango y ese va a ser el rango fijo que yo voy a generar de reportes. Lo que vamos a hacer es, el reporte va a funcionar como una aplicación que corre en ese momento, con la configuración que yo tengo en ese momento. Y estoy diciéndole cómo va a funcionar cuando yo abra ese proyecto como un ejecutable, si quieren, a la final. Y estamos diciéndole aquí que este ejecutable de reporte va a contener información, en este caso para mí de 1 minuto, puede ser un mes, puede ser un día, puede ser intervalos de tiempo, ya puede ser lo que ustedes necesiten. Pero obligatoriamente necesitamos condicionar este intervalo de tiempo para que el reporte funcione como ustedes necesitan. Si yo necesito un reporte semanal o necesito un reporte diario, aquí voy a configurarle ese intervalo de tiempo. En mi caso estoy poniendo 1 minuto como para que sea fácil y podamos ver el ejemplo, cómo se va creando el reporte. Luego de eso, es súper simple. Simplemente usamos la opción de report, que ya la tengo acá. El rato que nosotros utilizamos esta función, el complemento lo que va a hacer es crear un reporte. Es como una ayuda de impresión en este caso. Yo tengo la opción de que el sistema funcione como un ejecutable o que funcione con la aplicación Runtime. Hay clientes que no tienen RTMC Pro y no manejan la parte de web service. En ese caso, nosotros simplemente vamos a seleccionar la opción de la que yo necesite, HTML, PDF, imágenes o lo que sea. También configurar como eventos, pero esto respecto a la parte de RTMC Runtime. Eh, Vamos a verle esto acá. Trato que yo corra el proyecto. Eh, Tenemos dos instancias de ejecución del proyecto. La una, que es Runtime, que es la que yo tengo ahora, está ejecutándose el proyecto como si fuera un HMI. La otra es publicación web. Ya vimos lo que es publicación web. Aquí nuevamente retornamos al tema de Runtime. En Runtime, seleccionar el intervalo de tiempo, y eso es interesante. Ya está seleccionado para un minuto y yo podría seleccionarle qué minuto. Si fuera una semana, igual me desplazo en el calendario. Esa es una ventaja porque ya está configurado el rango de tiempo. Yo no tengo que ir acá y decirle cuál va a ser el rango de tiempo porque ya lo estamos haciendo en esta opción. Y aquí es lo que manejamos con muchos usuarios cuando quieren ya imprimir su reporte. Van al reporte, seleccionan y tenemos las opciones que están habilitadas. Si se fijan, la pantalla es un poquito diferente porque ya me muestra únicamente las opciones que yo le di en configuración en RTMC Pro. Tengo la opción de exportar como HTML, como PDF y enviarlo por correo electrónico. Se puede enviar también el reporte por correo electrónico, le he puesto como una opción. Todavía esto no es automático. Esto eh, requiere usuario, requiere un controlador, un operador manipulando el sistema, pero vamos en partes como para entender cómo funciona el sistema. Desde aquí yo puedo hacer la exportación en HTML, por ejemplo, y puedo decirle dónde quiero. Por defecto se está generando aquí, fíjense, hay uno con 1146 porque es el proceso automático que creó este reporte. Acá voy a ponerlo en el escritorio, simplemente para que lo veamos. Y en el escritorio yo tengo mi HTML que está aquí y puedo abrirlo desde cualquier explorador. Se va a ver como cualquier otro.
Fíjense, esto es, bueno, esto me exportó como PNG, debe estar mal seleccionado. Eh, Esto es imagen. Pero se puede hacer la exportación de PDF, de imagen, de HTML, de lo que ustedes necesiten. Esa es una de las ventajas del sistema. O la exportación también como correo electrónico. Eso a nivel controlado por usuario, que puede ser también algo que necesitamos hacer y lo hacemos de hecho con muchos clientes. Pero con la parte automática, que es lo que estábamos viendo, ¿cómo tiene que funcionar el sistema? Nosotros ya condicionamos el intervalo que yo necesito, que está aquí, y condicionamos qué es lo que queremos que se ejecute cuando se ejecuta como aplicación, como ejecutable. Esto es lo que yo necesito que genere cuando funciona como una consulta gráfica en HMI con la opción Runtime. Pero en la parte superior yo tengo las opciones que necesito, que voy a necesitar, selecciono aquí eh, cuando se ejecuta, cuando corre como aplicación, como ejecutable a través de otro servicio o aplicación, que es lo que vamos a ver ahora. Aquí en este punto lo que estamos diciendo es, esta información, lo que tengo yo aquí, durante este intervalo de tiempo, y con este tipo de formato de salida. Y claro, le estamos diciendo dónde van a ir los reportes. En mi caso está en Campbell SSI, RTMC Training Report. Ahí estamos depositando los archivos. De por sí, esto no genera los archivos automáticamente. Lo que estoy viendo yo en mi computadora en realidad son generados por un proceso que los vamos a ver ahora. Si se fijan, yo tengo 11,48, 11,48, 11,48 y este 9,9 porque lo tengo abierto. No se puede editar porque está abierto. Se está generando automáticamente. Eso no va a suceder únicamente si es que yo hago lo que ya hice acá. Necesitamos un proceso adicional en Logarnet para que se ejecute esto. Porque como les digo, ahorita creamos un proyecto, así que cada vez que yo le ejecute, va a crear, claro, todos mis archivos en HTML, el archivo, el PNG de imagen y el archivo PDF. Todos los va a crear el momento que yo ejecute mi aplicación. ¿Cómo ejecuto yo mi aplicación? A través de Logarnet, mediante main, mediante taskmaster, vamos a crear una tarea y en esa tarea vamos a decirle cuándo quiero que se ejecute la tarea. Súper simple el proceso. En este caso yo puedo decirle aquí que se ejecute los lunes, que se ejecute a tal hora, que se ejecute tales días, lunes, martes, miércoles, jueves, a tal hora. Yo en mi caso en particular, para el ejemplo, estoy utilizando intervalos fijos de 1 minuto todo el tiempo. Pero yo podría configurar que se ejecute, por ejemplo, los días laborables, únicamente los martes, únicamente los miércoles, 8 de la mañana, 1 de la tarde, 2 de la tarde, 5 de la tarde, no sé, lo que ustedes necesiten. Eso lo condicionamos a través de la aplicación Taskmaster, que es un complemento de Logarnet, un complemento súper útil. Luego le decimos qué es lo que va a hacer este proceso que nosotros estamos condicionando aquí los intervalos de tiempo. Estos intervalos de tiempo en los que vamos a hacer algo. Y aquí el programa nos pregunta qué es lo que vamos a hacer. En este caso lo que vamos a hacer es ejecutar un archivo. Esta configuración se encuentra en la ayuda, si es que necesitan revisarle. Taskmaster en la parte de... No, perdón, eso está en RTMC, en Help y en la parte de reporte. Reportes. Aquí está todas las instrucciones para hacer el reporte y es lo mismo que estamos viendo acá. Hay como utilizar muchas más cosas. Nosotros no usamos la parte de Taskmaster únicamente para eso. A través de Taskmaster condicionamos procesos más complejos que ya son de operación, de control, que manejan otras aplicaciones, interfaces a bases de datos externas, lo que sea que se les ocurra, nosotros lo podemos manejar a través de Taskmaster. Y este es un ejemplo muy, muy útil. Aquí lo que estamos diciendo es, vamos a ejecutar runtime y como ya dijimos al inicio, yo estoy creando un proyecto que va a ser casi un ejecutable y estoy viendo cómo. Cada vez que yo llame a este proyecto con las condiciones que yo creé en el proyecto, va a generar información de reportes en mi caso. Lo ponemos de esta forma. Yo le estoy indicando dónde está el path exactamente porque yo manejo diferentes paths. Yo tengo un path donde está el archivo del proyecto. Este archivo de proyecto podría estar en otro lado. Por eso es que yo le indico la ubicación. Y luego le decimos dónde se va a ejecutar para que cree los archivos de reporte, en este caso particular.
El rato que le damos a aplicar simplemente comienza a funcionar en base a los tiempos, a la configuración que nosotros hayamos creado. Voy a cancelar aquí porque no necesito hacer ningún cambio. De hecho, se está ejecutando. Fíjense, aquí yo tengo un reporte de estado, me dice cuáles son las tareas, cómo se llaman las tareas. Yo puedo ponerle un nombre para identificar, puedo tener muchas tareas. Puedo darle un nombre aquí para que sea reporte automático, por ejemplo, para que yo ubique que esto es un reporte automático o lo que sea. Y en la parte de estado, claro, tengo que aplicarle, pongamos aplicar. Y en la parte de estado veo cuándo fue la última vez que se ejecutó, veo cuándo se va a volver a ejecutar. Aquí veo que tengo tareas pendientes por ejecutarse. Me da información de cómo están funcionando eh, los procesos que nosotros hemos creado a través de la aplicación Taskmaster. Vamos a mirar los archivos que yo tengo. Fíjense, el archivo que tengo es 1153, es igual que mi hora. Vamos a abrir el archivo de reportes para que vean cómo está. Y si se fijan aquí ya está la parte automática, se está generando automáticamente. Se creó a las 11:53:04. Y la última información contenida en el archivo fue 11:53:00, porque así le configuramos nosotros. Estamos viendo la información en gráfica, no tiene mucho detalle porque estamos con rangos muy cortos, muy poco variantes a nivel de temperatura. Pero aquí en realidad va la información que ustedes quieran que vaya en su reporte. Y si se fijan, esto ya es automático. Eh, Voy a abrir ahora el HTML, por ejemplo. HTML me gusta a mí un poco porque veo la misma información como si fuera web y yo tengo acceso a la tabla de datos. Si yo le doy clic a la tabla de datos, se me abre como una pantalla, se posiciona en la parte de la tabla de datos, yo puedo seleccionar la tabla de datos, puedo copiar. Esta es una opción muy útil porque desde ahí yo puedo compartir información. Lo mismo se puede hacer si es que yo tuviese en mis proyectos publicación a nivel de tabla, que bueno, no lo tengo aquí. Simplemente seleccionamos la tabla y podemos exportar y con eso yo puedo abrir los datos. Aquí, por ejemplo, exportar datos y tengo ya los formatos de exportación y aquí simplemente selecciono, va a mi Excel. Si se fijan, yo no necesito como cliente al otro lado ningún paquete de Logernet, RTMC ni nada, simplemente ya interactúo con el entorno que yo creé. Esa es la ventaja del sistema. Eso a nivel de lo que es generación de reportes automáticos. Con la parte de RTMC, como les digo, queríamos enfocar bastante la capacitación a lo que es netamente publicación web y en lo que es respecto a RTMC con complemento, como les decíamos la semana anterior, eso sí es más de trabajar con los complementos, con las alarmas, con los indicadores, con los controles, porque se pueden acomodar perfectamente a los requerimientos de casi cualquier proyecto. Esa es la ventaja del sistema. Por eso es que en realidad nosotros utilizamos el sistema y utilizamos para sistemas incluso eh, mm, de cualquier tipo, o sea, no únicamente información, sino control. Nos permite hacer muchísimas cosas a nivel de administración, control. Por eso es que nosotros utilizamos la plataforma de RTMC Pro casi que en todos los proyectos. En fin, esto es lo que queríamos ver en la sesión de hoy día. Vamos a irnos a la sesión de capacitación y vamos a abrir ya lo que son preguntas. Esto es lo que queríamos revisar en la clase de hoy, en la sesión de hoy respecto a la capacitación de RTMC Pro. Nos interesaría mucho que nos expliquen, más que nos expliquen, que nos cuenten cómo ven el sistema y sobre todo preguntas que puedan tener respecto a la parte de publicación, a la parte de reportes. No estamos detallando todos los complementos que tiene RTMC, porque como les digo, esto a veces puede tomar hasta una semana en una sesión de capacitación. La idea es que ustedes conozcan el sistema, conozcan el entorno, puedan manejarlo y sobre todo entender cuáles son las funciones y qué es lo que podríamos llegar a hacer con el sistema. Comenzamos ahora con la parte de preguntas. Veo por aquí, estamos con personal dinámico, con personal de etapa. No sé si de pronto tienen alguna consulta. Hemos tocado temas que fuimos viendo como requerimientos en las dos sesiones anteriores, como necesidades que ustedes veían a sus sistemas. Carlos, muy buenos días. Agradeciéndole sus indicaciones y para mí bastante provechoso el haberle escuchado. Lastimosamente la semana anterior yo no pude estar porque tuve una reunión, una videoconferencia a esa misma hora.
Entonces, lo que entiendo yo, una de las inquietudes mías era la generación de los reportes. Y topamos los reportes, pero veo que solamente, no sé si entendí bien, para la generación de reportes eran a través solamente de dos mecanismos, esa flechita y ese horizontal que se utiliza para la generación de reportes. Si no hacer el caso, no sé si tiene usted, pues podemos accesar a alguna cuestión grabada que tenga usted de la presentación anterior en la página web suya. Bueno, sí, pues también les recuerdo, las publicaciones están yendo tanto a la página web de nosotros, al canal de YouTube, y están yendo también a la página de Facebook. Ahí pueden ver todas las transmisiones que hemos hecho hasta ahora. Con la parte de reportería, esta función que vimos hoy, ingeniero García, es cómo crearíamos el reporte de forma automática, cómo podríamos imprimir el reporte, pero en sí el reporte es el proyecto que nosotros estamos haciendo. Eso es el reporte. Lo que estamos haciendo es automatizar cómo capturamos, cómo imprimimos y cómo enviamos ese reporte. En sí ya el reporte que hacemos, ya el proyecto que hacemos en RTMC, eso es nuestro reporte. Porque si se fijan en la pantalla que yo les mostré de la imagen tipo 4, donde estoy viendo la imagen, el logo de la empresa, datos del operador, lo que estamos publicando web ahora, en realidad yo lo acomodé así, a través de RTMC, podría utilizar plantillas también, tenemos la opción de Quick Reports a través del complemento de base de datos, que genera ya el reporte casi automáticamente, es más simple para la generación de reportes, pero tiene sus limitaciones. Ese es uno de los peros de Quick Reports del complemento de base de datos. Por eso nos agrada un poco más trabajar directamente en ArcMC Pro para a través de allí modificar completamente el proyecto y hacer que el reporte sea lo que exactamente yo necesito, ponerle la foto donde quiero, la foto que yo necesite, el logo, si quiero que esté aquí, si quiero que esté aquí, los datos como yo necesito, la columna de datos, tablas, todo. En sí yo estoy haciendo ese reporte, ingeniero García, a través de ArcMC Pro. El proyecto que ustedes ya tienen de la parte de voice de todas las estaciones y así de cualquier proyecto que tengan, eso ya es el reporte. Lo que estamos viendo en la sesión de hoy es cómo automatizamos el proceso para que genere un archivo de PDF bajo ciertas condiciones o con intervalos y eso se me envíe por correo electrónico o lo tenga yo en mi computadora. Muchas gracias. Ingeniero García, a usted gracias. No sé si alguien más tiene alguna consulta, alguna duda. Buenas tardes, ¿me escucha Carlos? Sí, me escucho. ¿Cómo le va? Soy Lorena Terán de Seguridad. Lorena, ¿cómo le va? ¿Cómo está? No tuve la oportunidad de seguir en toda el webinar de hoy día, ni lastimosamente los anteriores por la falta de tiempo. Claro. Pero como usted conoce nuestro proyecto, realmente estoy muy interesada en ir familiarizándome con todas las herramientas que nos puede permitir explotar al máximo toda la información que tenemos. Entonces, mi pregunta solamente era para ver si de pronto mediante correo electrónico sería factible que nos envíe los links de los anteriores webinars y poder ponernos un poquito más al tanto de toda la capacitación que usted ha dado. Lorena, como les decía, en realidad todas las sesiones se están dando, esta es la cuarta sesión que estamos haciendo, está enfocada a cualquier tipo de nivel de usuarios, desde la parte más básica hasta la parte más compleja. Y claro, tenemos un correo, voy a pedir que la gente de marketing les envíe toda la información, pero está en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, está toda esa información allí. Listo, muchas gracias, Carlos. A usted, Lorena, gracias. No sé si tenemos alguna otra duda, si no, estaríamos por cerrar, estamos ya sobre la hora de transmisión. Perfecto, creo que eso es entonces la sesión del día de hoy. Si tienen alguna consulta, alguna duda, como les decíamos, pueden escribirnos directamente a los correos electrónicos, tenemos, como les decíamos, un canal dedicado para consulta, nos hacen la consulta y nosotros podemos asignar a una persona para que atienda su requerimiento a nivel de diseño, a nivel técnico. Estamos haciendo eso todos estos días. Va a seguir abierto este canal de comunicación con ustedes. Eso sería todo por ahora. Vamos a seguir planificando sesiones cada jueves a la misma hora. La idea, como les decimos, es que puedan ustedes ver todo el potencial del sistema a nivel de hardware, a nivel de software, y puedan
agregarlo a sus proyectos, si es que no los tienen, es que ya los tienen, modificarlos para mejorarlos. Sí, esa es la intención que tenemos con estos webinars, para que ustedes, como les digo, conozcan más a profundidad qué es lo que hace cada uno de los componentes. Sería todo eso por ahora, entonces, muchísimas gracias a ustedes por la atención el día de hoy y nos veremos la próxima semana. Muchas gracias.